y, en efecto, del pacto histórico también en Cartagena y Bolívar. Javier, como siempre, gracias por estar aquí con nosotros. Buenos días, ¿cómo estás? Muy buenos días, Yair, muy buenos días. Lo primero que quiero preguntarle es, pasó ya un año. ¿Cómo califica este año? Decía hace un instante, en el gobierno pasado se le dijo que el primer año del presidente Duque fue el año de aprendizaje. ¿Podríamos decir también que este fue el año de aprendizaje a otro nivel, por supuesto, del presidente Gustavo Petro? Yo pienso que no, pero quiero recordar que el año pasado, el 7 de agosto del año pasado, ¿sí?, estuvimos comentando acá el discurso del presidente, o sea, unos minutos después, ¿sí?, en su posesión, y yo afirmaba un poco temerariamente, porque por supuesto no soy de la persona que puede decir lo que el presidente iba o no iba a hacer, sí, pero yo en ese momento decía que no iba a haber aventuras desde el punto de vista económico, que no nos íbamos a ver al borde de ningún precipicio, que iba a haber un gobierno desde el punto de vista económico y social sereno, tranquilo. Yo hoy reafirmo eso y creo que, a diferencia del expresidente Duque, no fue un año de aprendizaje. Gustavo Petro se estaba preparando desde hace muchísimos años, sí, para proponerle al país una agenda social y económica que en gran parte, y debemos tener en cuenta que apenas ha pasado un año, la reforma tributaria fue aprobada apenas en diciembre del año pasado. Es decir, los grandes programas sociales apenas están en marcha y creo yo que llegará un momento en que estarán al 100%. Bueno, y también fue aprobado el Plan Nacional de Desarrollo, importantísima hoja de ruta para estos años. Sí, por supuesto, es el mejor instrumento para establecer la ruta. Una ruta, Javier, que digamos, al margen de lo que ha sucedido en los últimos días por el caso de Nicolás Petro, para al margen de eso, digamos, ya ha tenido otro tipo de dificultades para el tema de su gestión. La ruptura del bloque de gobierno en el Congreso de la República, todos esos partidos que al principio se habían sumado y que por algunas diferencias con esos proyectos de ley que no llegaron a consensos, luego es donde se da la ruptura. Una ruptura que el mismo presidente fue el que dijo, no va más esto, no va más porque no está funcionando. Ahora, de cara a lo que viene, ya se anuncian nuevamente proyectos de ley. ¿Cómo, digamos, con lo aprendido en este primer año, cómo debe avanzar el gobierno para que legislativamente avance? Pues en materia legislativa, el gobierno tiene, a mi juicio, grandes desafíos, entre otras cosas porque la clase política colombiana no es fácil, allí pues los intereses económicos son milimétricos y cualquier, digamos, respaldo a una de las propuestas del gobierno de su reforma es a cambio de otras cosas. Yo creo que el país, en términos generales, ha entendido como en ningún otro momento esa especie de trueque, y de la cual creo que el presidente, en términos generales, desde el punto de vista de la política en sí, social, quiero decir, no ha querido ceder. Quizá desde el punto de vista electoral, sí nos vamos a ver notificados de algunas alianzas que intentan reflejar una manera de resolver las dificultades que hay en el trámite de las reformas. Bueno, ayer justamente el presidente en su discurso dijo que así, no es que el gobierno se salga con la suya, con las iniciativas, se refiere. Es decir, al final no es que avancen y que el gobierno se salga con las suyas, y lo dijo entre comillas además, es adelantar reformas que al final le sirvan al país en términos generales y que de alguna forma tanto esos partidos que tienen reticencia con esos y el mismo gobierno van a tener de alguna manera que ceder, pero con esa frase creo yo que dice voy a ceder un poco
pero no tanto, porque la idea que tengo yo es la que tiene que materializarse. Creo que la propuesta de fondo es que pensemos más en políticas a muy largo plazo de varias generaciones y no que en un periodo legislativo se vaya, digamos, a entenderlo todo, a comprenderlo todo o a negociarlo todo. El país en materia social y económica tiene atrasos de más de 50 años y yo creo que se requiere una pedagogía desde arriba abajo, desde las universidades, de los medios de comunicaciones como este, hacerle comprender a los actores, a los grandes actores, porque algunos actores son económicos, otros actores son políticos, que el país necesita cambios. Y no se trata de una persona que de manera rebelde quiere hacer las cosas, no, yo creo que de lo que se trata es de armonizar el país con una economía y con unas políticas que nos representen de mejor manera en el escenario nacional e internacional. Fíjate cómo, o fijémonos cómo desde el punto de vista de las iniciativas que el presidente le ha planteado a la comunidad internacional, ha tenido una aceptación maravillosa. Es decir, no estamos allí frente a gente que le va a negociar una cosa por otra. Sí, a nivel internacional no ocurre eso. A nivel internacional no va a ocurrir eso. Las relaciones con Europa, con Estados Unidos siguen siendo muy fluidas, a pesar de algunos republicanos que están diciendo cosas como suelen decir los republicanos. Sí, están, digamos, en su postura. Pero en términos generales, yo creería que quizá el mensaje del presidente debe ser acompañado por miles de ciudadanos de todos los niveles importantes. De pronto la bancada del pacto le ha faltado digamos mayor dinamismo en ese sentido, regarse por las regiones, es decir, hay temas que tienen que salir del debate de Bogotá, hay temas que tienen que ir a las regiones y decir, esto es lo que le estamos proponiendo al país. Yo veo muchas políticas importantes, excelentes del gobierno, que le hace falta mucha difusión. Paremos este tema un momentico ahí porque después en un rato quiero volver, digamos, para tocar el tema de lo que está llegando a la gente, a las comunidades, que es, al final, es lo más importante. Así es. Que le llegue el bienestar a la gente. ¿Qué es, qué ha llegado, qué está llegando, qué no ha podido llegar y por qué? Y también hablar de cuáles son esas, digamos, dificultades que ha tenido la gestión del gobierno para que, digamos, se dé ese acercamiento con las comunidades para digamos, gestionar las necesidades de la gente. Quiero vincular a esta hora la conversación. Desde Bogotá nos acompaña María Lucía Jaimes, analista política ya permanente de esta ventana de hoy en día aquí en el canal Cartagena. María Lucía, buenos días, ¿cómo te va? Hola, Jair, buenos días, ¿cómo están? Bien, bien, muchas gracias. Bueno, María Lucía, estábamos tocando el tema de la gestión del presidente Gustavo Petro, ya un año de su gobierno, ya anuncia proyectos de ley, nuevamente sus reformas para esta legislatura que avanza, que está en el marco de una campaña electoral bastante compleja y que podría tener una velocidad de tortuga en por lo menos hasta octubre, ¿no? ¿Cómo está el panorama luego de todo este acontecer que vive el gobierno nacional, todo este primer año, de cara a lo que ya anunció ayer el presidente de volver a radicar y avanzar legislativamente? Mencionaban ahorita, el gobierno no tiene mayorías en el Congreso de la República. Vimos cómo perdieron 2 presidencias de las mesas directivas que históricamente nunca se cambiaban tan radicalmente. No tienen el presidente del Congreso de su lado y es quien ha salido a manifestar que todas las reformas que pasen por el Congreso van a tener las modificaciones de los congresistas y no se le va a aprobar nada al presidente tal cual como venga. Tenemos un gobierno que hasta ahora presenta su primer presupuesto para hacer realmente las modificaciones que quiere hacer. Entonces
tampoco sabemos si ese presupuesto se le va a aprobar tal cual como lo plantea. Ayer en el discurso de Petro insiste en que las reformas van, insiste en que se tiene que seguir trabajando en el tema de la paz total en un momento en el cual en la mayoría de ciudades hay una crisis de seguridad que que hace que la ciudadanía desconfíe un poco de esta política frente a su diario vivir. Entonces vemos nuevamente atentados, homicidios en las ciudades capitales. Entonces es un poco un balance complejo tanto en la opinión pública de cara a las elecciones como adentro del Congreso, cuyos congresistas también van a querer hacer un poco de resistencia al gobierno nacional si ven que eso puede generar un impacto positivo a sus candidatos en las regiones. María Lucía, buenos días. Buenos días. Como bien lo manifiestas, pues el presidente Petro sigue mencionando que las reformas van a seguir andando, que sus proyectos de gobierno van a seguir avanzando. Entonces mi pregunta sería, ¿cree usted que en estos 3 años que le quedan a él de gobierno, él podría cumplir con esa agenda que ha manifestado desde el día cero de su gobierno? Porque es difícil, especialmente por los escándalos que tiene el gobierno, como el tema de su hijo. Creo que eso resta un poco de legitimidad al ejercicio presidencial. Sin embargo, creo que se han enfocado a sacar por los lados las promesas que hicieron. Por ejemplo, todo el tema de la reforma agraria, desde el Ministerio de Agricultura, desde entidades relacionadas como la Sociedad de Activos Especiales y demás, han hecho un plan para justamente tener resultados sin depender del Congreso. Entonces creo que vamos a tener muchos resultados que sean de forma paralela al Congreso y que no necesariamente tengan que pasar por ahí. Digamos, por ejemplo, el tema de la compra de tierras, de la repartición de estas tierras a poblaciones afroindígena, a población con escasos recursos. Creo que todo eso tiene un impacto positivo y no necesariamente va a depender del Congreso. Entonces creo que sí van a lograr cumplir con ciertas cosas, pero no a cabalidad. María, tengo otra pregunta. ¿Cree usted que puede existir, pues teniendo en cuenta que no hay mucho tiempo, que son varias propuestas que el presidente quisiera cumplir en un tiempo récord, cree usted que podríamos enfrentarnos, que el país podría enfrentarse a una posible iniciativa de reforma constitucional para una posible reelección del presidente Petro? Ministros del Interior que han pasado por ahí, lo ha dejado claro el expresidente del Senado, Roy Barreras, inclusive el mismo presidente Gustavo Petro, no tienen intenciones de modificar la Constitución, además porque volvemos a lo mismo, no tendrían los votos necesarios, que inclusive serían más que una ley ordinaria para poder llevar a cabo esto. Vuelvo acá a estudio con Javier. Javier, quiero aterrizar el tema más hacia la gente, lo que le ha llegado a la gente finalmente. Y recuerdo un poco de las frases en la más reciente entrevista que le dio Nicolás Petro a Vicky Dávila de la revista Semana. Decía, la gente en las regiones está molesta con el gobierno, con el presidente, porque toda esa gente que trabajó de la campaña duro no está hoy en el gobierno. Están olvidados, los ha tenido apartados, y en las regiones siguen mandando los que siempre han mandado, y ese cambio que se prometió no hay una pizca de ello. Bueno, eso parece ser que es una queja generalizada. Sí. Parece ser que es una queja generalizada, por lo menos en esta región, ¿no? En el caso del Caribe y del departamento de Bolívar, no tenemos una representación en el alto gobierno importante que nos pueda tener una articulación permanente con el presidente. Hay como una desconexión allí, pero bueno, no significa necesariamente que el que no tengamos ministro, el que no tengamos jefe de departamentos de los importantes del país, no significa que las políticas sociales no están llegando a la gente.
están en marcha, como yo decía en un primer momento. Seguramente hay temas de depuración. Se han encontrado en todos estos programas sociales personas que nunca han debido ser beneficiarias de esos programas sociales, y es necesario que eso se vaya depurando. Creo que las personas, los funcionarios, las funcionarias que están al frente de eso tienen esa doble labor, la de depurar. Desde el punto de vista de representación directa en cargos locales o nacionales, sí hay esa queja, y esa queja tiene que ver necesariamente con el esfuerzo que hizo el presidente por llegar a un acuerdo con sectores políticos más allá del pacto histórico para tratar de sacar ganar la presidencia, sí. y sacar las reformas. Lo que se ha visto es que quizá esta última parte no ha dado los resultados esperados. Por eso quiero traer a colación nuevamente lo que dijo María Lucía hace un instante, y es hacer adelantar o avanzar en temas de manera paralela al Congreso de la República, digamos. Esa puede ser la vía, obviamente entendiendo las limitaciones que tiene eso de gobernar a través de decretos y no a base de ley. Claro, evidentemente que para gobernar el país, aún en un presidente de las ideas de Gustavo Petro, pues no se requiere refundar el país. Eso debemos tener claro. No hay que refundar Colombia para eso, y existen políticas sociales ya que se pueden implementar, de pronto no con la magnitud ni con la ambición que el presidente desearía o desea que se haga, pero hay todo un componente legal hoy existente sobre el cual se pueden echar a andar muchas de las políticas sociales. Y yo creo que si este Congreso quiere pasar de agache, haciéndole como jugarretas al presidente en ese sentido, pues el presidente va a echar mano de lo que ya existe para implementar las políticas sociales. Yo estoy absolutamente seguro de eso. Incluso pues un tema que parece ser que no va a ser de conversación, el tema en la mañana de hoy, pero cuando uno ve la ley de paz total, se da cuenta que gran parte de ella son normatividad ya existente. Sí, así es. Entonces, creo que tocará echar mano de eso para que el gobierno le muestre resultados a la población que votó por él, a los hombres y mujeres más humildes de este país, que estoy seguro que siguen siendo la preocupación central del gobierno de Gustavo Petro. Bueno, un ejemplo de eso es lo que en el marco de la emergencia económica y social para La Guajira se está intentando, digamos, una fórmula de ver si resulta de La Guajira puede extenderse a otros territorios a nivel nacional. Si resulta. María Lucía, en Bogotá, desde la capital colombiana, ¿cómo se ve el aterrizaje de esas iniciativas sociales del presidente o del gobierno en la gente, en los territorios, entendiendo que el centralismo que siempre está, que se mantiene en Colombia, que se mira desde otra perspectiva lo que se vive en las regiones, en la periferia, cómo se observa lo que sucede en las regiones desde allá? Bueno, pues en general estaban esperando a ver qué sucede, porque con La Guajira siempre hay muchos anuncios y nunca sucede nada. Se demoraron más o menos unos 20 días en definir cuáles iban a ser esos decretos que sí se iban a aplicar. Entonces creo que vamos a ver ahora cuál será el impacto que realmente tengan esos decretos en la cotidianidad y en la población. Es decir, todo este esfuerzo constitucional sí se justifica para lo que se va a hacer. Creo que tendremos que esperar a ver si tiene el impacto positivo que se esperaba y ver finalmente cuáles de esos entrarían a la revisión de la Corte Constitucional y pasarían o no este filtro. Creo que eso es lo más importante ahorita, ver cuál podría ser ese resultado y si es positivo o no para una zona que normalmente le prometen muchas cosas y finalmente no se cumple nada.
María Lucía, ya esta pregunta te la había hecho en otra conversación que tuvimos también en ese mismo programa y tiene que ver con y ya lo anticipé también, este semestre o este próximo trimestre es un periodo electoral donde el Congreso de la República mínimamente o escasamente trabajará, así que resultados pocos, pero está también en juego, digamos, el poder territorial de esas fuerzas políticas. ¿Usted cómo ve ese contraste? Sí, pues creo que ahorita las agendas se van a tener que encajar un poco entre las giras territoriales que quieren hacer los congresistas para acompañar a sus candidatos para justamente no perder el poder en sus territorios y tratar de sacar adelante una o dos iniciativas bandera para poder ir a decir yo hice en este periodo. En este momento lo más importante sería el presupuesto en donde todos los congresistas van a intentar decir como yo gestioné estos recursos para mi territorio y estas van a ser las banderas que van a coger mis candidatos. Sin embargo, en reformas gruesas, ayer vimos que anunciaron nuevamente la reforma laboral, se hicieron anuncios sobre la reforma pensional, sobre la reforma a la salud, pero son temas que no tienen una popularidad en materia electoral, entonces no creo que avancen mucho y si avanzan pues no van a tener el centro de discusión como el año pasado que sí había pues al menos votos definidos sobre esos temas. Además tenemos la noticia que el pacto por las demandas ante el Consejo de Estado, por ejemplo, se quedó la semana pasada sin una curul en la Comisión Primera, lo cual también es una pérdida, que es una curul que se le da al Centro Democrático, es decir, a un partido de oposición. Entonces tenemos un voto menos, al menos en la Cámara, para el pacto. Entonces van a ser aún más complejas el intentar hacer las reformas. Además estamos a la espera de si finalmente se hace un cambio o no ministerial, lo cual también impactaría en el trámite de estas reformas. La semana pasada se estaba hablando de que la ministra de Educación tal vez saldría de su cargo y está pendiente la reforma a la Ley 30 y la reforma estatutaria de la educación. Entonces son dos cosas que quedarían pendientes si realmente se cambia el ministerio y sería un mes más de espera para estas reformas. Entonces sí están por tiempos y por pulsos políticos, está complicado. Sí. Javier, vuelvo al periodo electoral. La importancia del poder regional, el poder local, alineado con el presidente Gustavo Petro, por el gobierno del presidente Gustavo Petro, que puede ser por la línea de los que integran el pacto histórico o por los partidos que son, digamos, que tienen alguna o que encuentran la importancia de estar alineado, por tanto, entre mejor relación tenga con el gobierno de turno, mayor capacidad de recursos tengo de bajar para gestionar, digamos, la necesidad, por ejemplo, el caso de Cartagena. Sí, entiendo que de lo que se trata es como de un balance, si la propuesta, la idea, la estrategia de las alianzas que hay en el gobierno nacional se ven reflejadas territorialmente, sí, para que la política nacional avance hacia las consideraciones y apuestas del gobierno. En los territorios no hay una armonía, no hay una actitud de complacencia, por decirlo así. O sea, las bases, podríamos decir así, las bases del pacto histórico, no hay un criterio unánime a favor de respaldar candidaturas que no reflejen digamos, el corazón de las propuestas del presidente. Del petrismo, del pacto, y creo que nos toca ver qué va a pasar en estos 80 días más o menos para saber cómo se materializa eso. Hay quienes creen que es una equivocación apostarle a alianzas y a candidatos de manera muy concreta que tienen
un historial, digamos, muy señaladamente o de corrupción o de actividades que desde el punto de vista político no se comparten en el pacto histórico. Es complejo, realmente es complejo. Yo creo que tocará dentro de la capacidad política electoral que tengan las fuerzas del pacto histórico en cada región, mandar unas señales muy claras al gobierno nacional en el sentido de qué es lo que habrá de ocurrir aquí en octubre. Es una especie de gran interrogante lo que allí se plantea, y ojalá que quizá esas diferencias en las apreciaciones que hay sobre lo que plantea y uno entiende del gobierno y lo que acá plantea la gente. Es decir, podríamos señalar en un momento dado que hay señales más o menos claras de lo que el gobierno pretende, pero no tan claras y tan explícitas. ¿Sí? Creo yo que debieran ser más explícitos para saber las bases del pacto, si definitivamente esa es la señal y si la aceptan o no. Es decir, de pronto, utilizando una expresión muy popular, muy de Cartagena, necesita que el gobierno nacional la tire plena. Es decir, que la tiren plena para saber aquí a la gente a qué atenerse, y si la señal es hacia X, la gente podrá decir, puede ser una iniciativa del gobierno nacional, pero con esa candidatura no vamos, sí, por ejemplo. Sí. Bien, para finalizar, quiero que entre los dos, María Lucía y Javier aquí en el estudio, digamos, solamente tres puntos acertados que tuvo el gobierno del presidente Gustavo Petro en este primer año, y para el equilibrio, tres no fallas, sino errores, cosas que tenga que recomponer para ser más asertivos, más propositivos. Empiezo contigo, María Lucía. Puede ser en materia, por supuesto, económica, social, de seguridad, educación, digamos, en cualquiera de los ítems que usted crea que, digamos, de tres asuntos importantes que logró y que merece el aplauso la gestión del presidente Petro en este primer año. Bueno, creo que en primer lugar el tema de cómo están manejando la posible reforma agraria, creo que ese ha sido un buen manejo, del cual no se le han hecho un mayor despliegue en medios. Segundo, creería que todos los despliegues territoriales que se han hecho para saber cuáles son las necesidades de los territorios. El gobierno sí ha estado muy presente, sí ha ido todas las semanas a los territorios, ha estado tratando de revisar cuáles son las necesidades, y creo que eso es importante para establecer una hoja de ruta. Las relaciones internacionales que han marcado y que justamente se han visto en torno a todo el tema de la paz, que si bien es un tema a criticar, el hecho de que la comunidad internacional siga respaldando los diálogos con el ELN, con los otros grupos armados que sigan apostándole a la paz luego de todo lo que ha pasado, es un punto positivo. En cuanto a los errores, pues temas de comunicación, indudablemente, la relación con el Congreso y la relación inclusive con su mismo partido, que muchas veces son quienes están saliendo a hacerle un poco de daño al proyecto político. Creo que esas tres cosas son importantes para mejorar la credibilidad y la legitimidad del gobierno. Muchas gracias, María Lucía. Javier, tres asuntos para destacar de ese primer año del gobierno Petro. Bueno, yo destacaría lo que no ha ocurrido, que algunos le apostaban a que sí iba a ocurrir. Es decir, hay personas que decían que aquí iba a haber una gran escasez de alimentos, que íbamos a estar en las condiciones de aquí de un país vecino, y pues no ha sido así. También decían que el dólar iba a llegar a 7,000 y no ha sido así, y que la inflación también iba a ser desbordante. Es decir, en términos económicos, el asunto, check, bien, positivo. Sí, en términos económicos, de relaciones y todo eso, me parece que eso es importante. No hubo los incendios que se pensaban que iban a haber.
Desde el punto de vista macroeconómico también nos parece importante, inversión extranjera directa la más alta en los últimos 20 años, en el mes de abril, bajando la inflación, el dólar cayendo casi todos los días, está por debajo de 4.000, el desempleo también bajando, las reservas internacionales en un nivel altísimo. Es decir, yo me estoy refiriendo a estas cifras macroeconómicas porque al fin y al cabo el bienestar del pueblo colombiano se financia, o sea, el bienestar no sale con hacer así los dedos, no, el bienestar sale de cosas concretas, ¿sí? de la economía que vaya movilizando el país. El tema de la política de la economía popular, que todavía creo yo que no hay los suficientes registros para hacer notar el volcán de cosas que allí viene ocurriendo con unas direcciones, con unas oficinas, con unas dependencias del Estado que están haciendo un trabajo maravilloso de cómo organizar a las comunidades. Uno se pregunta, los efectos de la bajada del dólar obedecen a qué exactamente, y una de las cosas es que ha habido una economía popular que viene creciendo. ¿Dónde están las estadísticas? Quizás no estén bien registradas todavía, pero eso es muy importante lo que viene ocurriendo en esa materia. Es decir, yo, independientemente del tema de los escándalos y esas cosas, yo creo que el país no solo se ha venido manejando muy bien macroeconómicamente, sino que sigue yendo poco a poco, y en algunos casos con unos saltos importantes, para que podamos decir que el país está siendo conducido de manera asertiva, que es lo que, digamos, al fin y al cabo, el gobierno se debe reflejar, y es una de las expresiones, no sé de qué país, que se debe reflejar en el plato de comida de cada uno de los ciudadanos. Sí. No si alguien se acuesta con otro, no sé, esas cosas no creo que signifiquen nada en la comida de los colombianos, y de ese punto de vista han habido un mensaje que con él quiero terminar, y es el liderazgo del presidente en lo que tiene que ver, por ejemplo, cuando recomendó o pidió que se bajaran los precios, y hubo 2 o 3 cadenas de supermercados que por primera vez en la historia le atienden una recomendación en esa materia al presidente. A mí me parece eso muy importante porque, repito, al fin y al cabo a lo que estamos es al diario vivir del ciudadano de a pie que quiere tener oportunidades, y creo que el gobierno sigue encaminado hacia ello. 3 retos importantes, brevemente, Javier. Para así, lunares que tiene que debe superar. Yo creo que el tema del precio de la gasolina llegó al límite razonable, es decir... pero seguirá subiendo. Bueno, mi recomendación es que pare allí. Okay. Mi recomendación es que pare allí. Yo le recomendaría a los ciudadanos que vieran las estadísticas hoy de cuál es el precio promedio del galón de gasolina en los Estados Unidos, y está exactamente el precio promedio, exactamente. Ahí debería quedar. Ahí. Pero ellos ganan en dólares, nosotros no ganamos en dólares. En pesos, por supuesto. Decir, allá está el precio promedio en $3.3, sí. Y ellos tienen mucho dinero, se supone que tienen mucho dinero para comprar la gasolina. Ese ingreso per cápita mucho mejor. Yo creo que es necesario parar ese precio de la gasolina. Los costos y los expertos en eso, en Cartagena hay amigos aquí que podrían ser invitados para que expliquen mejor este tema de cómo se determina el precio del galón de la gasolina en Colombia. Se determina por precio del dólar, tasa de cambio, precio del dólar en los Estados Unidos y la producción nacional. Entonces, con esos 3 componentes, yo humildemente le recomiendo al presidente que pare ya ahí el precio del galón de la gasolina. Yo creo que es suficiente ya con ese valor, y el tema del fondo de estabilización yo creo que se podría resolver. Es un tema constituido para coyunturas, y creo que estamos en una buena coyuntura en ese sentido. El tema segundo sería el de las comunicaciones del gobierno, mejorar, pero mejorar mucho más
todas las políticas sociales que el gobierno viene haciendo, que están siendo desconocidas por muchos que pudieran beneficiarse con ella, y por muchos que, si bien no estamos interesados en beneficiarnos con ellas porque quizás no las necesitemos, podríamos hacer divulgación de las mismas. Y creo que lo tercero es ajustar a la dirigencia del pacto histórico, ya un poco más interno, pero ajustar a la dirigencia del pacto histórico. Yo creo que los congresistas del pacto le hace más, es necesario que cojan más calle, eso sería. Bien, Javier, muchas gracias. María Lucía Jaimes, desde Bogotá, muchas gracias por ese tiempo, por este espacio, y como siempre seguiremos en comunicación contando, escuchándola sobre lo que pasa en el Legislativo, con el Congreso y con el Gobierno Nacional. Muy amable. Feliz día. Bien, Javier Marrugo, muchas gracias también por acompañarnos aquí en estudio, por ese tiempo y sus apreciaciones aquí en este primer año, balance del primer año de gobierno del presidente Petro. Muchísimas gracias por brindarnos esta oportunidad como miembro del pacto histórico, como miembro del Polo Democrático, como un ciudadano también preocupado por el devenir de nuestro país, las políticas del gobierno. Un llamado a los ciudadanos que estén más activos, que estén más atentos a su ciudad, al bienestar de la misma y a la articulación con todo lo que significan las políticas públicas